Buenas, pues en esta ocasión tengo que traer una revisión y un poquito del unboxing de este producto que acabo de comprar, ¿no? Que acabo de adquirir. Como lo ves, es una lata, pero no es cualquier lata, ya que en su interior contamos con un carrito a control remoto, su control para manejar el carrito, y vamos a ver qué pues más tiene, ¿no? Obviamente esto ya lo abrí, ya hice mis cosas, mis pruebas y todo eso, pero bueno, aquí voy a hacerlo una segunda vez para que veas si te conviene, si te interesa comprar algo parecido a esto y veas pues lo que trae, cómo viene, qué no trae, qué las ventajas, las desventajas que yo he encontrado en esto, ¿no? Pues primeramente destapamos la lata y en la tapa encontramos lo siguiente, ¿no? Unos dos pares de conos, los cuales tenemos que bajar esta pestaña para acceder a ellos, ¿no? Aquí, como ven, están los conitos, ahí están. Y en el interior del bote encontramos lo siguiente. Primeramente, el carrito a control remoto, que pues como lo ven es bastante pequeño, es como si fuera un Hot Wheels, unos carritos esos pequeños. De hecho hasta las llantas ya están sucias, de que ya lo he probado, pero bueno, aquí está, ¿no? Como ven, aquí tenemos su antenita para que reciba la señal. También encontramos lo que es el control remoto. Aquí, como lo ven, tenemos cuatro botones: adelante, atrás, izquierda y derecha. Bueno, más bien es así: izquierda y derecha. Estos LEDs van a indicar dos cosas. Número uno, el LED rojo significa cuando estemos haciendo alguna actividad, ¿no? Por ejemplo, avanzar, va a encender. Si le presionamos retroceder, va a encender. Si le presionamos izquierda o derecha, va a encender. Este LED verde es para el cargador. Ahorita te explico un poquito más cómo va todo esto, pero bueno, esto es algo aparte, ahorita se los cuento. En el interior de la caja pues ya encontramos esto vacío, y además encontramos lo que es el instructivo y la antena. Las baterías pues ya las compré aparte porque pues no vienen incluidas. La antena se inserta aquí, vamos a meterlo aquí y atornillamos. De esta manera pues tenemos la antena, ¿no? La cual se puede pues extender para tener un mayor rango de alcance en cuanto a lo que es el carrito. ¿Cómo conectamos el carrito? ¿Cómo va a funcionar todo esto? Pues bueno, en la parte trasera viene la tapa para poner lo que son las baterías. Utiliza dos baterías AA. Simplemente pues déjenme a ver si puedo, porque no. Ok, ya logré quitar la tapa, aquí está. Vamos a quitar todo esto. Tenemos las pilas, las ponemos aquí. Las baterías pueden ser de cualquiera, recargables, de cualquier marca X, ¿no? X o Y. Y pues bueno, de esta manera, al momento de yo presionar un botón, como ven, enciende el LED rojo, dando a entender que estoy dando una indicación. Como lo ven, el carrito no avanza. ¿Por qué? Porque bueno, debemos de encender también el carrito. En la parte de abajo encontramos lo que es el interruptor. Vamos a ponerlo en on. Y ahora sí, pues cuidado, porque esto va a avanzar, mira. Y si avanza, si avanza, perro. Déjenme, le doy la vuelta. Ahí tenemos, ahí tenemos. Si sube o no sube. ¡Fua! Bueno, pues ahí se quedó. Algo muy importante que me pareció muy curioso es de que cuando nosotros hacemos algún gesto aquí con el control remoto, encienden sus faros, mira, como por ejemplo allí. Encienden sus faros y aparte pues avanza, ¿no? Sus faritos, ahí está. Como lo ven, funciona bastante correcto. Ahora, una desventaja que me pareció de este producto es que el cargador no viene tal cual como lo quisiéramos, o como ya hemos visto en muchos productos, ¿no? Que por ejemplo viene un cable USB, tú conectas ese cable USB, porque bueno, este carrito se debe de cargar la batería, ¿no? Como por ejemplo aquí yo tengo su cable, pero este cable no viene incluido. Yo lo armé, por ejemplo aquí ven que tiene un montón de cinta y trae un foquito. Ahorita te explico por qué, ¿no? Bueno, este carrito, la desventaja más grande que yo le encontré es lo siguiente: para cargar el carrito debes de cargarlo con el control remoto. Como por ejemplo aquí tiene una pestaña, la bajamos y este cablecito que tenemos aquí, que se conecta directamente al carrito, este cablecito iba aquí. O sea, para cargar el carrito debemos utilizar baterías, y la carga la va a obtener de las baterías. Esto para mí es bastante perjudicial, ya que vas a estar descargando las baterías se van a acabar muy rápido, muy rápido, y por lo tanto vas a tener que gastar muchísimo dinero en comprar pues bastantes baterías, ¿no? Ahora, una alternativa bastante buena que yo encontré
es primero medir cuánto voltaje daba el cablecito este de aquí. Da 3 voltios, ¿no? Después de esto abrí el cochecito para ver si podría soportar una carga de 5 voltios, pero a mi parecer es de que no. Si yo le metiera 5 voltios al cargador del carrito, probablemente la batería la dañe o probablemente dañe el circuito con el que viene el carrito. Así que para eso tuve que hacer, pues más o menos pensar cómo reducir 5 voltios a 3 o a algo parecido para no quemar el carrito, ¿no? Como lo saben o si no saben, los puertos USB dan 5 voltios, ¿no? Y para reducir el voltaje tuve que conectarle un LED en paralelo, un LED en serie para que todo esto funcione. De esta manera, pues conectando el cable USB y conectando el puerto a lo que es el carrito, logré obtener un voltaje parecido, no igual al que dan las pilas, pero parecido. Da 2.5 voltios, mientras mientras el cargador original pues da 3, ¿no? O sea, es 0.5 de diferencia, pero más fácil o para mí es mejor que dé un poquito menos a quemar el carrito o al quemar el circuito. De esta manera pues me ahorro mucho dinero en las baterías, ya que no tengo que estarlo cargando con el control remoto y puedo cargarlo las veces que yo quiera sin afectar tanto pues al carrito con los 5 voltios, ¿no? Y bueno, pues ya creo que aquí podría quedar este video, ¿no? En el instructivo pues encontramos lo siguiente, ¿no? Lo que te acabo de decir, que el control el remoto pues es izquierda, derecha, arriba, adelante, el botón de la carga. De hecho para eso es este ledcito de aquí. Como el cargador viene incluido en el control, al momento en el que tú conectas el control al carrito, este LED debe de encender, dando a indicar pues de que se está cargando el carrito, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo lo dejo conectado con este cable? Obviamente no lo voy a dejar conectado 2 días ni 3 días, ¿no? Con 1 hora, media hora ya es más que suficiente. Y bueno, pues prácticamente esto ha sido todo en cuestión, pues creo que en este video. Aquí vienen pues algunas precauciones. Algo muy importante que se me olvidó decirles es de que este carrito yo lo vi en un video de TikTok. Y en la parte de abajo decía en ese video que vienen con como una especie de acelerador. Y yo pensé que era pero no, este es un balanceador, para darle dirección a las llantas, ¿no? Veamos que si yo lo inclino hacia la derecha, las llantas se quedan hacia la derecha. Yo lo puedo girar directamente con el control, pero como que se van a bloquear ahí y ya de ahí ya no va a pasar. Así que les recomiendo, si viene aquí movido, pues déjenlo la flechita hacia adelante, lo más centrado posible, más o menos así, mira, como viene aquí. Ya las llantas pues vienen bien, ya van a poder dar vuelta aquí con el control. Y pues poquito más, ¿no? La batería pues te va a durar un buen rato. Y con este hack que te acabo de enseñar pues lo puedes recargar muchas veces. Ahora sí, esto ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Ahí se cayó. Adiós.